Históricamente, desde hace 2 o 3 años atrás, tenemos un aumento de casos de infecciones invasivas por salmonela a partir de octubre de cada año, que es la época en que empieza el aumento de temperatura. Y este año, entre octubre y noviembre, en el Hospital Materno Infantil hemos tenido ya 54 pacientes con infecciones invasivas por salmonela. Se sospecha por la estacionalidad de estos casos es que con el aumento de temperaturas aumenta el riesgo de contaminación de los alimentos por la salmonela, que prefiere, digamos, las altas temperaturas para su desarrollo, y por eso, digamos, desde hace por lo menos 3 años venimos teniendo este mismo comportamiento. La salmonela es una bacteria que puede contaminar alimentos y que se transmite básicamente por vía fecal, o sea, se ingiere por la boca y se elimina por la materia fecal. Y contaminamos nuestras manos con este germen y a partir de ahí contaminamos los alimentos. Las recomendaciones para prevenir las infecciones por salmonela son medidas básicas que tenemos que repetirlas en muchas ocasiones, ¿sí? Siempre vamos a hacer hincapié en lo que es la higiene de manos. La higiene de manos es fundamental no solamente para evitar infecciones por salmonela, sino también es una medida básica que nos ayuda a prevenir múltiples infecciones. Y puntualmente hablando de infecciones por salmonela, no solo hacemos hincapié en lo que es higiene de manos, sino también en lo que es el consumo seguro de alimentos. Entonces vamos a hacer hincapié en lo que es el consumo de frutas y verduras bien lavadas, en la ingesta de agua segura y el consumo de carnes que tienen que ser bien cocidas, carnes rojas, carnes de ave bien cocidas, y evitar el consumo del huevo crudo, y ahí hacemos referencia puntualmente a lo que es el consumo de mayonesas. Así que en ese sentido es fundamental ser muy insistente en esto de lo que es no solo la higiene de manos, sino también la manipulación y el consumo de alimentos seguros, y evitar el consumo de alimentos callejeros. Y si eventualmente consumimos alimentos que son comprados fuera del hogar, preparados fuera del hogar, hacerlo en sitios que sean de seguridad. La contaminación cruzada, cuando uno habla de manipulación de alimentos, es un elemento importante en la transmisión de esta infección. Uno tiene que tener en cuenta que a la hora de preparar alimentos es muy importante separarlos. Si vamos a consumir algunos alimentos crudos como frutas y verduras, que eventualmente vayamos a utilizar tablas o utensilios con los que después vayamos a compartir con alimentos que van a ser cocidos, como carnes, por ejemplo, es muy importante tener separados los utensilios, utilizar una tabla y un cuchillo para los alimentos que van a ser consumidos en forma cruda y una separada para aquellos que van a ser consumidos después, posterior a una cocción, como ser las carnes, por ejemplo. Si no existe posibilidad de tener utensilios por separado, tablas para alimentos crudos y cuchillos, o tablas y cuchillos para alimentos cocidos, es muy importante, primero, manipular los alimentos que van a ser consumidos crudos, utilizar una tabla y un cuchillo para ellos, lavarlos en forma correcta y después uno los puede utilizar en forma segura para la preparación de las carnes, por ejemplo, que van a llevar una cocción posterior. Una pregunta muy frecuente, algo que genera mucha duda, es el uso de las piletas de natación, ¿sí? Con respecto a eso, uno tiene que saber que no existe un riesgo de adquirir infección por salmonela siempre y cuando el agua de las piletas estén perfectamente cloradas. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta en las piletas de uso domiciliario, ¿sí? En las pelopinchos. Entonces es muy importante que el agua esté correctamente clorada para evitar así la diseminación de la infección.